Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Adriana volvía a admirar la puesta de sol sentada a orillas del lago. Tenía sus pinceles en las manos y su caballete junto a ella. Pasando el tiempo pintando, perdía la noción del tiempo, completamente inmersa en su ocupación. Dibujar era un amor, desde su más tierna infancia, siempre intentaba trasladar al papel todo lo que le gustaba. O viceversa. Todos sus pensamientos y experiencias, y también le gustaba mucho la naturaleza. Ningún detalle escapaba a su atenta mirada. Representaba los trazos más pequeños con una precisión asombrosa. Mamá Adriana siempre entendía de qué humor estaba su hija. Al fin y al cabo, sus pinturas y dibujos eran más elocuentes que las palabras. Una mirada bastaba para saberlo. Los recuerdos de su madre, que había dejado el mundo tan pronto, le dolían en el corazón. Adriana había estado muy unida a su madre. Le parecía la personificación de la feminidad y la belleza. Al fin y al cabo, era imposible pensar de otro modo. Parecía calentar a todo el mundo a su alrededor con su radiante sonrisa, y era imposible no enamorarse de sus amables ojos. Adriana adoraba a su madre, y también a su padre. Aunque él tenía una personalidad completamente distinta. El padre quería con locura a la madre de Adriana. Habían recorrido juntos un camino muy difícil, que les llevó a la riqueza. Pero, por desgracia, tuvo que seguir su vida solo. Mamá murió repentina y rápidamente. Un día no se despertó. Resultó que padecía un defecto cardíaco desde la infancia, pero se obstinó en ocultárselo a todo el mundo. Era su estilo no molestar ni preocupar a sus seres queridos. Por eso, nadie sospechaba siquiera de la enfermedad. Adriana aún recordaba aquel terrible día en que su madre desapareció, como gritó su padre al encontrar a su mujer muerta. La niña se había metido en un armario por miedo y no salió de allí hasta la noche. La comprensión de que nunca tendría a su madre en su vida llegó mucho más tarde, cuando ella y su padre tuvieron que establecer su hogar juntos. La relación con su padre era mucho más difícil, aunque Adriana lo respetaba y obedecía inmensamente. Pero su padre era duro, categórico y exigente. No aprobaba la elección de profesión de su hija, así que la obligó a dejar la escuela de arte en el bachillerato y a prepararse para una universidad seria en una especialidad útil, como él decía. Adriana comprendió que su padre lo hacía con buenas intenciones. Al fin y al cabo, le había dicho en repetidas ocasiones que le dejaría toda su fortuna y que ella, a su vez, debería disponer adecuadamente de ella. Pero la muchacha estaba lejos de todo esto, pensando y soñando con algo totalmente distinto. Por supuesto, estaba acostumbrada a las cómodas condiciones en las que vivía. Pero todo esto le parecía secundario, que no exigía el sacrificio de sus sueños. El atardecer de hoy era insólito, carmesí, burdeos por el brillo del sol que había rodado sobre el horizonte, como si lanzara chispas, iluminando también todo a su alrededor. En esos momentos, Adriana intentaba con la respiración agitada trasladar al lienzo la belleza que tenía ante sí. Mirando la pantalla del teléfono, la muchacha se levantó. Su padre volvería pronto, y él siempre exigía que su hija estuviera en casa a esa hora, esperando su regreso. Y a pesar de que Adriana ya era mayor, su padre intentaba controlar todos sus movimientos. Lanzando una mirada triste a la superficie nocturna del lago, recogió apresuradamente sus cosas y se dirigió a casa. Junto con su padre vivían en un asentamiento de élite dentro de la ciudad. Su casa era bastante grande y estaba bien cuidada, e incluso tenían algunos criados. El jardinero se ocupaba del jardín, las criadas de la limpieza y el cocinero de la cocina. También había una anciana que era la más anciana de los criados y ocupaba el cargo de mayordoma. Tiempo atrás había sido la niñera de Adriana, y cuando la niña creció los dueños no pudieron desprenderse de esta amable mujer. Y como se sentía bastante sola, ella misma se alegró de quedarse en esta familia. Quería mucho a la niña. Adriana también quería mucho a Cristina. Y tras la muerte de su madre, empezó a tratarla con especial reverencia. Y hoy Cristina fue la primera en encontrarse con la niña después de un paseo. «Bueno, ¿a dónde vas?» «Pronto volverá papá», refunfuñó ella. La puesta de sol me fascinaba tanto que apenas podía apartarme. Adriana sonrió soñadoramente.
Oh, soñadora mía. La mujer abrazó cariñosamente a la muchacha. Ahora vístete y baja a cenar, añadió. Después de ducharse y asearse, Adriana bajó al salón, donde ya la esperaba su padre. Hola hija, ¿me acompañas a cenar?, preguntó su padre como si Adriana no lo hubiera hecho nunca. Por supuesto, papá, contestó cariñosamente la niña y siguió a su padre. Cristina también estuvo presente en la cena, como un verdadero miembro de la familia, a pesar de su estrictez. James respetaba inmensamente a esta mujer. Se acerca tu cumpleaños, habló papá. Te he preparado una sorpresa, dijo misteriosamente. ¿Qué clase de sorpresa? Adriana se puso tensa. Siempre la alarmaba que su padre hablara con acertijos, que no precipitara las cosas. Aún faltan 2 meses para el cumpleaños, lo sabrás un poco más tarde. Ahora mismo tienes que pasar la sesión. El padre continuó la comida en silencio. Eso significaba que la conversación había terminado. Y ninguno de los presentes intentó no romper el silencio. Le molestaba que la mesa fuera ruidosa. Adriana miró con tristeza el retrato de su madre, que estaba cerca, en la estantería. La mujer esbozaba una sonrisa radiante. Mamá era todo lo contrario de su padre. Siempre era divertida y fácil estar con ella. Sí, y el padre era mucho más blando, al estar bajo la influencia de los encantos de su encantadora esposa. Últimamente estaba insoportable. En el fondo, Adriana incluso le tenía miedo. Por Cristina supo que su padre tenía graves problemas de negocios. Eso explicaba su irritabilidad. Terminada la cena, la chica se fue a su habitación. Pronto cumpliría 19 años y nunca había tenido una relación con un chico. Pero, ¿de dónde iban a salir? Al fin y al cabo, su padre controlaba todos sus movimientos. Inmersa en pensamientos infelices, la chica se estremeció cuando oyó sonar el teléfono. Mi niña, hola, ¿cómo estás?, llamó la tía favorita, hermana de mamá. Todo bien, contestó tristemente Adriana, pero habiendo comprendido, preguntó alegremente. ¿Cómo estás? Hace 1000 años que no te veo, te he echado mucho de menos. Adriana intentó ocultar la emoción que le causó esta llamada. Los recuerdos de su madre volvían a atormentar su alma. Recordaba cómo habían visitado a la tía Nancy en el pueblo y el tiempo pasado allí había sido uno de los recuerdos más felices de su infancia. Así que en realidad es por eso por lo que te llamo. La voz de tía Nancy seguía siendo jovial y alegre. En resumen, te invito a que vengas a visitarme durante el verano. Dicen que va a hacer calor, nos bañaremos juntos, iremos al río. Bueno, ¿qué te parece? La pregunta flotaba en el aire y, aunque Adriana ya se veía en el pueblo, sería precipitado dar una respuesta sin consultar a su padre. Tía Nancy, tengo que asistir a una sesión. Solo entonces podré ir, y habrá que consultar a mi padre. Adriana oyó un suspiro de decepción al otro lado de la línea. Pero no te preocupes. Haré lo que pueda, me muero por decírtelo. Intentó animar a su tía. Acordaron que Adriana llamaría la semana que viene y se despidieron. El pueblo. Adriana siempre había envidiado a la gente que vivía allí. Por supuesto, tenían que trabajar mucho más que la gente de la ciudad. Y el trabajo era sobre todo físico, pero veían tanta belleza cada día. Un ancho río lleno de todo tipo de peces, un inmenso bosque caducifolio con sus regalos, campos que rodeaban el pueblo por casi todos los lados, un manantial sagrado, que latía desde debajo de la tierra, dando a la gente agua cristalina. Y esta no era ni mucho menos la lista completa de cosas que Adriana podía traer. Habían pasado varios días desde la llamada de su tía, y la idea de un posible viaje a la aldea no abandonó a Adriana ni por un momento. Tal vez quisiera visitar una vez más el lugar donde había sido tan feliz. Después de todo, durante los últimos años no se había sentido querida por nadie. Su padre había estado preocupado únicamente por su carrera, como si tratara de escapar de su pena en el trabajo. Por supuesto, la tía Nancy llamaba a menudo, sobre todo después de la muerte de su hermana, intentaba apoyar moralmente a su sobrina favorita, aunque ella misma estaba muy preocupada por la pérdida. Pero todo esto no era lo mismo.
Necesitabas a alguien cerca para sentir calor y saber que alguien te necesitaba. ¿La sesión estaba llegando a su fin? Acercándose al momento de la inminente conversación con su padre, reprendiéndose a sí misma por tener miedo de su propio padre, Adriana ensayó el discurso que iba a pronunciar. Apenas lo había visto últimamente, pues dormía literalmente en el trabajo. Pero un día consiguió pillar a su padre en casa. Estaba sentado en su despacho cuando Adriana llamó tímidamente a la puerta. ¿Me permites? Quería hablar con usted. Preguntó Adriana tímidamente, cerrando la puerta. Sí, pasa. Respondió su padre distraídamente. Mantenía los ojos fijos en el portátil, secándose el sudor de la frente, la barba de 3 días y la camisa arrugada alertaron a Adriana. Su padre siempre había sido muy pedante con todo, y su aspecto siempre había sido impecable. Pero hoy no. Sentada en el gran sillón de cuero frente a su padre, Adriana decidió iniciar la conversación. La tía Nancy me llamó ayer. En voz baja, la chica inició la conversación. Es bueno que no se olvide de ti. ¿Cómo le va?, respondió James, que seguía mirando el monitor. Le va bien, pero me ha ofrecido algo y me gustaría hablarlo contigo. Adriana exhaló. ¿Discutirlo? Su padre enarcó las cejas, sorprendido. Por fin distraído. De acuerdo, te escucho. Tía Nancy me ha ofrecido quedarme con ella este verano, y me gustaría mucho. Claro, si no te importa, preguntó Adriana bajando la voz. Bueno, vete y diviértete al mismo tiempo. Con una condición, tienes que estar en casa antes de tu cumpleaños. Espero que no te hayas olvidado de que vamos a celebrar una gran fiesta. Adriana no podía creer su felicidad, no creía que su padre aprobara la idea. Gracias, papá. Adriana se levantó, se acercó a su padre y le dio un fuerte abrazo. James la besó en la coronilla y le acarició la cabeza cariñosamente, igual que había hecho cuando era niña. Adriana se emocionó, sobre todo cuando notó las lágrimas en los ojos de su padre. Ya está, vete hija. Tengo trabajo que hacer. Dijo bruscamente, volviendo de nuevo a su trabajo. Adriana no se molestó en interrumpir. Más aún, lo que había venido a buscar se había conseguido. Pero en su corazón se sentía inexplicable, nostálgica y triste. Aquella noche llamó a su tía, informándole de su inminente llegada, lo que provocó una tormenta de emociones positivas por su parte. Pocos días después hizo las maletas y se preparó para tomar el tren, cuyo billete había comprado con antelación. Ya sentada en el tren, anticipaba cómo pasaría sus vacaciones. Todo era nuevo para ella, empezando por viajar sola. Nunca había viajado a ningún sitio, a pesar de su avanzada edad, así que cuando se quedó dormida con el traqueteo de las ruedas, una sonrisa no se le borró de la cara. Por la mañana temprano, de pie en el andén casi desierto, Adriana respiró el aire fresco, el aire que la devolvía a su infancia. Adriana, Dios, ¿cuánto tiempo hace que no nos vemos? Su tía se le echó al cuello. Y cuando pasaron los momentos más calientes del primer encuentro, miró a su sobrina de pies a cabeza. ¡Qué guapa estás! No me lo puedo creer. La tía silbó, y ambas rieron. Cogiendo la mitad de las cosas de Adriana, la tía Nancy se dirigió hacia la moto con la cuna donde las esperaba su vecina. Adriana sonrió mientras atravesaban un gran campo sembrado de nada. Hacía tiempo que no veía tanta extensión para pintar. Multitud de flores silvestres se apilaban en caprichosas islas, obligando a su imaginación a planear su disposición en el lienzo. Una brisa cálida le despeinó el pelo de la trenza y, a pesar del violento temblor, Adriana se sintió feliz. Te he hecho una cama, aquí se está mucho más fresquito, ahora hace mucho calor en casa. Ordenó la tía. Después de deshacer sus cosas, Adriana salió al porche y contempló los contornos familiares pero casi olvidados de las casas de los vecinos. Nada parecía haber cambiado desde que había estado aquí con su madre. Vamos a comer, cariño. La tía Nancy le puso una mano en el hombro. Adriana se apartó una lágrima repentina y la siguió. El almuerzo iba a ser en el jardín, en un cenador rodeado de un matorral de uvas. Era extraño, pero ella y su padre nunca comían en el jardín, a pesar de que era precioso, y preferían hacerlo solo en casa.
Y aquí, cenar al aire libre parecía tan obvio que Adriana comía incluso más de lo habitual. Si sigue así, me temo que tendré que cambiar de vestuario. Se rió. ¿Qué dices? Nada puede estropear tu estupenda figura. Su tía la felicitó una vez más. Después de un pequeño silencio, añadió: perdóname. ¿Qué dices? No tengo nada que perdonarte. Se apresuró a tranquilizar a tía Nancy, la sobrina. Sí que lo hay. Sabía lo difícil que fue para ti soportar la muerte de tu madre, pero nunca te pedí que acudieras a mí. Verás, tenía miedo. Temía que verte me hiciera sentir peor. Sabes lo unidos que estábamos, ¿verdad? Lamento mi cobardía. Ahora me doy cuenta de lo equivocada que estaba. Tía Nancy se quedó callada y las lágrimas se enterraron en enormes gotas sobre su delantal. Adriana se apresuró a consolarla. Juntas rugieron hasta casi el anochecer, y cuando se hubieron calmado empezaron a avivar el fuego del baño del pueblo. Todo el ambiente era relajante. Por un momento Adriana incluso sintió que su madre estaba cerca. Mañana va a hacer un calor terrible, vamos a bañarnos contigo al lago, sugirió la tía. Adriana aceptó sin pensárselo 2 veces. Tras quedarse allí un rato, se fueron a sus habitaciones. Pero el sueño no llegaba de ninguna manera. Así que la niña decidió salir al porche, cogiendo un plaid. A pesar del calor que hacía, por la noche refrescaba un poco. La valla de la casa de su tía era bastante nominal, ya que era muy baja, por lo que los transeúntes podían ver fácilmente lo que ocurría en su patio. La niña se sentó en el porche y miró al cielo, iluminado por 1000 estrellas. Le parecía que incluso el cielo era distinto aquí que en la ciudad. De repente, oyó un ruido. En ese momento, un grupo de chicos y chicas apareció por la esquina. Adriana sonrió, de pronto quiso entregarse al impulso de su juventud, divertirse y festejar hasta el amanecer, como hacen la mayoría de los jóvenes de su edad. Pero su padre había puesto freno a todos sus sueños y deseos. Incluso se enfadaba cuando la veía con un lienzo y un pincel en las manos. ¿Qué decir de pasear con chicos a la luz de la luna? De repente, la compañía se detuvo frente a su casa y uno de los chicos se quedó mirando a la chica sentada en el porche. Su larga melena oscura le quedaba por encima de los hombros y el claro color porcelana de su piel le hizo fijarse en ella. Adriana se estremeció de vergüenza, apartando la mirada. «Isen, vamos», gritó una de las chicas, y la compañía siguió su camino original. El joven se dio la vuelta una vez más, pero sus amigos lo empujaron rápidamente hacia adelante. Adriana sonrió para sus adentros. Tantas sensaciones nuevas que nunca antes había experimentado. Y aquí, en un solo día. Al despertarse, apenas asomaba el sol por detrás del horizonte. La chica cogió su caballete y salió al patio trasero, donde tenía una vista preciosa. Después de hacer unos cuantos bocetos, Adriana se apresuró a ayudar a su tía en el desayuno, anticipando el viaje al lago. La libertad de movimiento la entusiasmaba y, paseando por lugares familiares y queridos para ella, se sumergía en una infancia despreocupada y feliz. ¿Te estás instalando?, preguntó la tía Nancy. Sí, un poco. La naturaleza aquí, desde luego, es una locura. Adriana compartió sus impresiones, aunque la tía lo veía todo perfectamente, aquellos ojos brillantes y alegres le recordaban mucho a su hermana. Solo se notaba que Adriana estaba rígida y como si temiera ser juzgada por cualquiera de sus actos. Esto no es una ciudad, es un lugar real donde vivir, contestó pensativa la mujer. Comieron algo rápido, llevándose parte de la comida y poniéndola en la cesta. Cogieron su equipo de playa y se dirigieron a la playa junto al lago. El esplendor ante los ojos de la muchacha era asombroso. El ilimitado lago de agua purísima estaba rodeado de pinos por 3 lados. Tal vez, el paisaje de aquí no tenga nada que envidiar al de los balnearios extranjeros. Adriana sonrió. Deberías haber traído un caballete. Ya tendrás tiempo, créeme, pero hoy vamos a tomar el sol y a nadar. La tía Nancy hizo un gesto con la cabeza hacia la colcha. Adriana se quitó el vestido de verano y se puso un elegante bañador color bronce. Se había encargado de comprarlo con antelación, pues sabía que se bañaría en las aguas de la zona.
De repente, la chica sintió que alguien la miraba. Al darse la vuelta, vio a un grupo de jóvenes que le resultaban familiares y que habían pasado por su casa la noche anterior. La miraba el mismo chico de ayer. Solo que hoy su mirada era un poco diferente. Hoy era como si la estuviera estudiando, examinándola sin pudor de pies a cabeza. Aquella mirada penetrante incomodó a Adriana. Se sentó junto a tía Nancy y sacó un libro, intentando concentrarse, pero no funcionaba, así que siguió echando un vistazo al grupo. De repente, una de las chicas se acercó al chico y se le colgó literalmente del cuello. Adriana lo miró decepcionada y se dio la vuelta, sintiendo una extraña sensación. Después de tumbarse un rato al sol, Adriana y su tía decidieron darse un chapuzón. Sus ojos lanzaron involuntariamente una mirada al lugar donde descansaba aquella misma compañía. Pero Adriana no se fijó en aquel tipo. En cambio, vio a la chica que estaba con él, que ahora estaba sentada sola y evidentemente disgustada por algo. El agua del lago era realmente hermosa, a pesar de que estaba bastante fría. Según el relato de la tía, la razón de ello eran los manantiales subterráneos que desembocaban directamente en el lago. Adriana y tía Nancy habían disfrutado del baño y no habían vuelto a casa hasta última hora de la tarde y se habían puesto a preparar la cena. No te lo vas a creer, pero hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien, confesó la tía. No había compañía adecuada. Cuando murió mi marido, pensé que mi corazón estallaría de tristeza, pero el tiempo cura. Me di cuenta de que mi trabajo en esta tierra aún no había terminado. Y aunque el destino no me concedió hijos, te tengo a ti, y hacía mucho tiempo que no me sentía tan bien como hoy. La tía Nancy se apartó las lágrimas y Adriana se apresuró a consolarla. Tía Nancy, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros? Tenemos una casa grande y creo que a papá no le importaría. Sugirió la niña. No, cariño, mi sitio está aquí. Es donde está mi alma y es donde acabaré. Pero quiero que recuerdes este lugar. Al fin y al cabo, esta casa será tuya cuando yo muera. Adriana no contestó nada, apretó a tía Nancy contra su pecho y le acarició el pelo ondulado, del que salían mechones grises. Después de llorar lo suficiente, volvieron a las casas. Estaba anocheciendo, pero Adriana no quería irse a la cama. Salió al porche y trajo una manta caliente y una taza de té de hierbas. Se recostó en el viejo sillón, miró las estrellas y soñó. Cuando oyó el crujido de la puerta peatonal al abrirse, se estremeció. Por el sendero que conducía directamente a ella se detuvo el mismo joven, portando un ramo de flores silvestres. La muchacha se paralizó de miedo y emoción al mismo tiempo, pero no se movió. Hola, forastero. Siento molestarte, pero no tenía otra opción. No sabía dónde ni cuándo podría volver a verte. El tipo la miró fijamente a los ojos y sonrió. Esto es para ti, dijo tendiéndole las flores. Adriana las aceptó y le dedicó al joven una sonrisa radiante. ¿Puedo sentarme?, le preguntó. Supongo que sí. Pero tienes que presentarte, respondió la muchacha con poca valentía, tratando de ocultar su emoción. Isen, respondió inmediatamente el joven. ¿Y tú? Adriana, ¿eres tú? ¿Cómo lo sabes? Se sorprendió ella. Tenía que averiguarlo, sonrió el muchacho. Adriana notó una sombra en la ventana de la habitación oscura y se dio cuenta de que los observaba, pero no interfirió en su relación. ¿Le disgustaría a tu novia que vinieras aquí?, decidió preguntar Adriana. Era una pregunta que le rondaba la cabeza desde que los había visto abrazados en la playa. No tengo novia, Lisa es solo una amiga. Alquilamos una casa cerca de la tuya, por segundo verano consecutivo. Somos 5, 3 chicos y 2 chicas. Estudiamos todos juntos en una universidad de la ciudad. Vimos este lugar por casualidad, pero nos enamoramos de él. La voz de Isen era tan agradable que Adriana estaba dispuesta a escucharla toda la noche. Por fin, la tensión entre ellos había desaparecido, y Adriana incluso decidió contarle brevemente su vida. El tiempo pasó rápido y se despidieron cuando estaba a punto de amanecer. Adriana se durmió en su acogedora cama pensando en su nuevo conocido. Mientras tanto, Isen regresó a la casa donde le esperaban sus amigos. ¿Cómo te ha ido?, preguntó Michael.
Buena chica, parece que le he gustado. Creo que voy a ganar esta apuesta. Respondió Isen. Ya veremos. Michael le había tendido una trampa a Isen para apostar cuando estaban en el lago. Notando la mirada en los ojos de su amigo, dijo: es una chica guay, pero no creo que consigas nada. No es probable que se fije en un tipo normal. Esa chica está fuera de tu alcance, hermano. Pero Isen lo miró con ojos ardientes, incapaz de apartar la mirada. Realmente le gustaba mucho, pero las palabras de su amigo golpearon el ego del joven y orgulloso muchacho. Ya verás, será mía. Dijo con calor. ¿Quieres apostar? Michael entró en el juego. Apuesta tú. Los otros amigos no dijeron nada de la apuesta, y Lisa fue la única que se enteró. A ella le gustaba mucho Isen, y lo seguía a todas partes, queriendo conquistarlo, pero el chico parecía ignorar todos sus intentos de acercarse a él. Esa noche lo siguió y lo vio yendo a casa de Adriana. El resentimiento y la rabia eran muy fuertes, pero trató de no dar la apariencia de que lo sabía todo. Adriana recibió el nuevo día con el sol brillando a través de la ventana. Sonrió mientras se estiraba dulcemente, recordando la noche anterior. Despierta, dormilona, es hora de desayunar, la llamó cariñosamente su tía. 5 minutos y estaré lista, dijo Adriana. Metió rápidamente los pies en las zapatillas y se apresuró a ir al baño. Después de cambiarse de ropa, fue a la cocina cuando todo estaba listo para el desayuno. Lo siento, no te he ayudado nada. Se disculpó. Vamos, es un placer atenderte. No sabes lo importante que es saber que tienes a alguien que te cuida. Sintiendo que iba a llorar en cualquier momento, decidió cambiar de tema. Por cierto, esta noche he oído voces bajo nuestra ventana. Miró interrogante a su sobrina, que sonreía socarronamente. Sí, ha venido el tipo que vimos en el lago. Quería conocerme. Adriana enrojeció. Bueno, espero que lo haya conseguido. Lo consiguió. La chica se sonrojó aún más. Solo que no sé cómo comportarme con los chicos, admitió. No tienes por qué saber nada. Si te gusta, actúa como te dicte tu corazón. Sé tú misma, respondió la mujer. Tenían muchas cosas que hacer durante el día, por lo que Adriana solo podía estar libre por la tarde, y justo cuando entraba en casa, oyó un suave golpe en la puerta. Al abrirla, se quedó inmóvil. Isen estaba frente a ella, con un ramo de flores silvestres en la mano. Gracias. La chica sonrió y aceptó el ramo. ¿Te gustaría dar un paseo por el pueblo? No lo sé. Tengo que ducharme y cambiarme. Respondió la chica emocionada. Estaba desesperada por salir con él. Estupendo. Esperaré en el porche. Espero que a tu tía no le importe. Creo que no. Adriana se encogió de hombros. Cuando Isen salió por la puerta, ella se metió en la ducha, pensando en qué ropa ponerse para el paseo. Sonrió al verse reflejada en el espejo y salió. Isen estaba sentado en la veranda con la tía Nancy, bebiendo té y hablando amablemente cuando Adriana se acercó a ellos. Adriana, hay un chico que te pide permiso para dar un paseo contigo. Tenía que encontrarme con él para poder dejarte ir con él tranquilamente. Adriana la miró interrogante. Veo que es un buen chico, así que lo dejo ir. Al ver la tensión de su sobrina, se apresuró a dejarlos solos. Isen se comportó hoy con mucha más soltura que el día anterior. Bromeaba mucho y contaba historias interesantes. Adriana se enteró de que estudiaba medicina y soñaba con convertirse en un serio especialista en cardiología, y ella, a su vez, le habló de su pasión por la pintura. «Guay, ¿puedo ver tus cuadros con interés?», preguntó Isen. «Los tengo todos en casa, en mi estudio, pero puedo pintar un cuadro especialmente para ti», se ofreció ella. Sería estupendo. El chico estaba encantado. Isen se comportó muy galantemente, sin permitirse nada extra. El paseo terminó a última hora de la tarde, dejando en ambos solo emociones positivas. Desde aquel día los jóvenes eran inseparables. Isen iba a buscar a Adriana por la mañana, y a veces volvían por la mañana. La tía Nancy no desalentaba sus encuentros.
Al contrario, Isen le caía muy bien y veía que su sobrina estaba realmente enamorada. Adriana sentía que Isen era su hombre. Pero aunque no fuera rico, eso no era lo más importante. Lo principal era que se daba cuenta de que él sentía por ella lo mismo que ella. Por supuesto, su padre podía estar en contra de su relación, pero Adriana intentaba no pensar en ello y limitarse a disfrutar de la comunicación con su amado. La pareja hablaba a menudo de planes conjuntos para el futuro, en los que no podían imaginar que no pudieran estar juntos. «Es la primera vez que me pasa esto», dijo Isen, sentado a la orilla del lago, que se convirtió en su lugar favorito para las citas. «No puedo estar sin ti ni un minuto. También he tenido novias antes, pero eso no se compara con lo que siento por ti». El chico atrajo a Adriana hacia sí y la besó suavemente. «¿Y Lisa? ¿También saliste con ella?», preguntó la chica sonriendo. «No. Aunque sé que ella quiere estar conmigo, pero ahora no necesito a nadie más que a ti». Isen miró a Adriana directamente a los ojos. «Te querré siempre, pase lo que pase», susurró sin dejar de mirarla. Ella se sintió un poco avergonzada, porque era la primera vez que oía unas palabras así. Sin embargo, las vacaciones llegaban a su fin, trayendo consigo la inevitable despedida de su amante, de su tía y de este hermoso lugar que le había regalado tantos momentos maravillosos que Adriana sentía que no había vivido una verdadera vida antes de este viaje. Aunque Isen y ella habían acordado que se verían en cuanto llegaran, una tristeza inexplicable nunca abandonó a Adriana. «Esta noche es nuestra última noche, mañana te irás», dijo Isen con tristeza. «Lo dices como si no fuéramos a volver a vernos». Adriana sonrió, acurrucándose contra el chico que era la persona más importante de su vida. Estaban sentados en un acantilado rodeado de pinos. Tenían una hermosa vista de su lago favorito. Isen cogió una manta y una cesta de picnic con comida. «No te lo he dicho, pero te quiero mucho, todo lo que puedo». Isen le profesó su amor mirando a Adriana directamente a los ojos. No había duda de su sinceridad. Tocó suavemente sus labios con los suyos, atrayendo a Adriana hacia él. Decidieron pasar la noche juntos como si fuera la última vez. Esta vez, su cita no terminó hasta el amanecer. Por la noche, Adriana ya había comprado un billete de tren. «Iré a despedirme de ti», se despidió Isen en un susurro. Mientras recogía sus cosas, Adriana recordó su promesa de regalarle el cuadro a Isen. Por cierto, ya estaba terminado. Quería dejarle algo para que lo recordara. Se recompuso, cogió el regalo y se dirigió hacia la casa donde Isen vivía con sus amigos. A medida que se acercaba, Adriana sintió una extraña excitación, pero continuó su camino. Lisa abrió la puerta. «Por favor, llama a Isen», pidió Adriana. «Isen se ha ido a la ciudad». «¿No lo sabías?». Lisa miró a la confundida Adriana con indisimulado regodeo. «Pero, ¿por qué iba a presentarse ante ti? ¿Quién eres tú? Ha conseguido todo lo que quería de ti». La chica se echó a reír. «No sé de qué me estás hablando». Adriana se sentó en el banco de fuera de la casa, sintiendo que le temblaban las piernas por la repentina comprensión. ¿Qué hay que entender? Isen había apostado con los chicos a que te llevaría a la cama. Al principio te mostrabas inaccesible y ayer me contó lo que había pasado. Se hartó de ti, así que se fue. ¿Entendido? Adriana no podía creer lo que estaba oyendo. Después de todo, ella sentía que Isen la quería. ¿De verdad se podía jugar tan hábilmente al enamoramiento? Oyó que Adriana decía algo más por la espalda, pero se apresuró a salir del lugar. Esperando el tren en el andén, Adriana miraba las caras de los transeúntes, deseando ver entre ellas a la persona que amaba. Y esperaba que él le explicara todo, la abrazara y la consolara, pero el tiempo pasaba, y él seguía sin estar allí. «Cariño, ¿qué te pasa? Se te ha ido la cara». Su tía se preocupó al verla partir. Por supuesto, comprendió a quién buscaba su sobrina entre los transeúntes. Está bien, está bien. Gracias por unas vacaciones maravillosas. Si no hubiera sido por ti». Adriana tartamudeó y lloró, echándose a su cuello.
Después de sollozar durante unos minutos, oyeron el anuncio de la llegada de un tren y se apresuraron a calmarse. Nunca llegó. La mente de Adriana daba vueltas mientras el tren se alejaba. Así que Lisa decía la verdad. Concluyó. Tuvo tiempo para pensarlo. Al final se dio cuenta de que era exactamente como la chica había dicho. Si no, ¿cómo habría sabido ella que habían intimado ayer? Pensar en el hecho de que se lo había contado fácilmente, o quizá incluso con todo lujo de detalles, a sus amigos, le resultaba vil y repugnante. ¿Cómo había podido? El resentimiento fue sustituyendo poco a poco a la rabia. El chofer de su padre la esperaba en el andén, guardando cuidadosamente sus cosas en el coche. La casa se encontró con el frío silencio habitual. A Adriana le pareció incluso que las vacaciones no habían sido más que un sueño. Una nota de su padre, sobre la mesa de su habitación, decía que lo vería esta noche y tendría una conversación importante. Al mirar el retrato de su madre en la estantería, Adriana apenas pudo contener las lágrimas. De repente se dio cuenta de que no tenía a nadie con quien compartir sus sentimientos. Poco después entró Cristina. Echaba sinceramente de menos a su alumna, y Adriana también, pero algo en su comportamiento la inquietaba. La mujer lanzaba miradas de lástima en dirección a Adriana y, cuando le hacía preguntas, cambiaba de tema. Su padre llegó a última hora de la tarde, cuando Adriana había perdido la esperanza de esperarle y estaba a punto de acostarse. Llamó suavemente a la puerta de su habitación. ¿Estás despierta?, preguntó, y tras recibir una respuesta negativa, entró tranquilamente en la habitación y se sentó en la silla frente a su hija. Adriana se dio cuenta de que echaba mucho de menos a su padre. Por un momento quiso arrojarse a sus brazos, acurrucándose como una niña pequeña. Pero, evaluando la situación, cambió de opinión. Hacía casi 2 meses que su padre no la veía, y ni un solo músculo de su cara mostraba emoción alguna cuando se encontraban. Con el corazón encogido, Adriana echó un vistazo a la foto de su madre y se atrevió a preguntar. ¿De qué querías hablarme? Se acerca tu cumpleaños. He decidido organizar una velada en el restaurante del Conde. Habrá mucha gente importante. Te presentaré a mucha gente, dijo papá. Gracias, pero ¿para qué necesito a esa gente? Prefiero celebrar mi cumpleaños con mi familia. Objetó tímidamente la chica. Ni hablar. Ya me he decidido. Además, los preparativos de la fiesta están en plena marcha. Deberías eclipsar a todos, tienes tiempo para prepararte. El padre se levantó y se dirigió a la puerta. Buenas noches, dijo y salió. Adriana se sentó en la cama con las piernas recogidas. El teléfono vibró, anunciando un mensaje entrante. Era su tía escribiendo, preocupada. Adriana sonrió. Probablemente hacía mucho tiempo que no recibía tanta calidez. Comunicarse con la tía Nancy la ayudó a distraerse por un rato de los pensamientos desagradables. Al despedirse, la niña se sumió en un profundo sueño. La nueva mañana la recibió con llovizna y viento frío. El cielo estaba cubierto de voluminosas nubes grises que no dejaban pasar ni un solo rayo de luz. Adriana suspiró pesadamente mientras miraba por la ventana. El tiempo reflejaba al máximo el estado de su alma. Cada minuto que pasaba pensaba en Isen y en lo que había hecho. El corazón se le salía del pecho y los ojos se le llenaban de lágrimas al recordarlo. Envolviéndose en una cálida manta, Adriana se dirigió a su pequeño taller. Allí pudo por fin olvidar, tomando en sus manos pinceles y pinturas, la muchacha se sumergió en la pintura. Recordando los rasgos nativos del rostro, Adriana escribió un retrato de su amado que le rompió el corazón. La chica no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Solo se despertó cuando oyó el ruido de la puerta principal al abrirse y la fuerte voz de su padre. Mirando hacia abajo, Adriana se sobresaltó. Su padre estaba claramente borracho, como demostraban sus movimientos torpes y su aspecto extremadamente arrugado y desaliñado. He dicho que no, ¿vale? Vender la fábrica es declararse en quiebra. Encontraré una salida, gritó James. Adriana dio un paso atrás para que su padre no la viera. Era la primera vez que lo veía así. Debe de haber ocurrido algo terrible, pensó Adriana.
No podía explicar de otra manera el comportamiento de su padre. Se dirigió lentamente a la cocina para no encontrarse con su padre y esperó a Cristina. «Adriana, ¿qué haces aquí a estas horas?». Al entrar en la cocina, la mujer enarcó las cejas, sorprendida. «Necesito hablar contigo». «¿Has visto en qué estado ha llegado tu padre?». «Sí, pero no debes preocuparte por eso, últimamente está un poco cansado», al parecer decidió relajarse. La mujer habló rápidamente, sin mirar a los ojos de su interlocutor. ¿Relajarse? Está agotado. Nunca le había visto así. ¿Qué le pasa? ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Soy el único en la oscuridad? No sé nada, pero te aseguro que está bien. Ahora vete a la cama, que se hace tarde. Cristina intentó terminar la conversación rápidamente. Aquella noche Adriana no durmió bien. La sensación de desasosiego no la abandonaba. La cara de Isen y Lisa riéndose de ella estaban en su mente. Así que se despertó de mal humor y con la cabeza dolorida. Su padre no estaba presente en el desayuno, así que Adriana fue decidida a buscarlo a su estudio. Estaba decidida a averiguar qué le pasaba. La puerta del despacho estaba abierta y entró sin llamar. James estaba recostado en su silla y pensaba en algo. Tenía los ojos enrojecidos, lo que demostraba que había pasado la noche sin dormir. Cuando oyó los pasos de su hija, se sobresaltó. ¿Adriana? Se sorprendió al verla. Pasa, tenemos que hablar. La chica se sentó frente a él y esperó atentamente. Eres lo bastante mayor para entender las cosas de las que vamos a hablar. Espero contar con tu apoyo. El comienzo no prometía nada bueno, así que Adriana se tensó interiormente. Mi empresa está en estado crítico. Estoy al borde de la quiebra, además de enormes deudas. ¿Qué hago al respecto? Aún no lo sé. Pero una cosa es segura, hay que resolver tu futuro. James hizo una pausa, intentando no mirar a su hija a los ojos. Se acerca tu cumpleaños, como te prometí, te daré una gran fiesta. Pero, papá. Adriana quiso tranquilizar a su padre, pues era la primera vez en años que parecía tan patético, haciéndole parecer aún más pequeño de estatura. Quiso argumentar que no necesitaba la fiesta, que no debía gastar dinero en ella, que de momento no tenía, pero su padre la interrumpió bruscamente. El asunto está zanjado. Por favor, escúchame hasta el final y no me interrumpas. Esta tarde te presentaré a tu futuro marido. Por fin terminó. Adriana se quedó tan estupefacta que perdió por un momento la facultad de hablar y solo al cabo de unos minutos dijo en voz baja: no entiendo cómo puedes tomar esas decisiones por mí. ¿Quién te ha dado ese derecho? Soy un hombre libre. Además, hay un hombre del que estoy enamorada, así que tus planes no están destinados a hacerse realidad. Adriana miró a su padre desafiante, sin esperarse ser tan atrevida. No hubo respuesta, así que se levantó y se fue en silencio a su habitación. Era la primera vez que se oponía a su padre, por lo que le resultaba especialmente desagradable, y más aún que hubiera decidido tomar las riendas de su destino sin que ella lo supiera. Abrió la única foto conjunta que quedaba de ella con Isen en su teléfono. La chica se echó a llorar. Durante los días siguientes intentó no salir de la habitación innecesariamente. Su padre también parecía evitar comunicarse con ella. Se enteró por Cristina de que también llegaba tarde del trabajo y de que casi siempre estaba borracho. En el calendario se acercaba la fecha de su cumpleaños. Una noche, antes de acostarse, James vino a reconciliarse con su hija. Hablaba tan suave, era tan cariñoso, como lo había sido en su lejana infancia, cuando su madre aún vivía. Entonces Adriana se derritió y escuchó a su padre. Lo único que hago es cuidarte, cariño. No quiero que te quedes en la calle, porque puede pasar cualquier cosa. David es un buen hombre y quiere conocerte, así que no lo rechaces. Será un buen marido. Dijo muchas otras cosas sobre el misterioso novio, maravillándose de su inteligencia y su éxito. Hablaron hasta casi medianoche, y Adriana prometió pensárselo mucho. Por la mañana apenas había amanecido, así que decidió llamar a su tía para pedirle consejo. Sabía que estaba despierta, pues el pueblo era un lugar bullicioso desde primeras horas de la mañana.
Ella misma lo había comprobado. Adriana, mi niña. Qué alegría oírte, dijo la tía Nancy. Su voz le arrancó una sonrisa involuntaria. Quería decir tantas cosas y hacer tantas preguntas, pero el nudo en la garganta me lo impedía. ¿Cómo estás? ¿Por qué no dices nada?, preguntó la tía Nancy con cautela. Yo, no lo sé, dijo Adriana y exclamó. Las palabras mezcladas con lágrimas fluyeron solas. Adriana estaba confusa pero relató los acontecimientos de los últimos días. Se hizo el silencio al otro lado. Tía Nancy, ¿Isen ha preguntado por mí? ¿Le has visto? Tímidamente, Adriana preguntó lo que llevaba tiempo queriendo preguntar. No lo he visto. Salieron del pueblo el mismo día que tú, contestó la tía. Por favor, cariño, no llores, ya se nos ocurrirá algo. Hablaré con tu padre. No puedes casarte contra tu voluntad. Estamos en la edad de piedra. Estaba indignada. Después de hablar un poco más con su tía, Adriana empezó a calmarse al tener el apoyo de alguien cercano. La tía prometió volver a llamar en un par de días, asegurándole que todo iría bien. Volvió a llamar. Pero esta vez la conversación no sirvió de consuelo a Adriana. Confundida, aconsejó a su sobrina que se fijara más en David y que no se tomara las cosas a la ligera. A Adriana le sorprendió el cambio de humor de tía Nancy. Al fin y al cabo, ahora todo el mundo estaba en su contra. La víspera de la fiesta, su padre le había traído un vestido elegante con el que debía presentarse ante los invitados. Pero Adriana no quería divertirse. Cada tarde, encerrada en su estudio, volcaba en sus cuadros todo su dolor y su añoranza. Y sus pensamientos volvían al corto tiempo que había pasado con su amado. Los acontecimientos de la noche festiva se desarrollaron rápidamente. A la hora acordada, ella y su padre llegaron al restaurante. Un montón de extraños la asustaron y la incomodaron. Pero hay que reconocérselo a su padre, porque prácticamente toda la velada no la dejó ni un paso de distancia. Mirando las caras de los invitados, Adriana se preguntaba quién era David. Para su sorpresa, durante casi la mitad de la velada no se le vio entre los invitados. Empezó a sonar una agradable canción lenta y las parejas empezaron a caminar hacia el centro de la sala. Cuando Adriana miró a su alrededor, no se dio cuenta de que estaba sola, su padre había desaparecido sin ser visto. ¿Puede la cumpleañera hacerme el honor de bailar este baile lento conmigo? Adriana oyó la voz de un hombre detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre que sonreía y la miraba atentamente. Sin esperar respuesta, tiró de ella y la arrastró hacia la multitud de parejas que bailaban. Durante todo el baile, el desconocido no pronunció una sola palabra. Adriana esperó impaciente a que terminara la música, pues el hombre se estaba extralimitando claramente y la sujetaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. Finalmente, la música terminó y él desapareció tan rápido como había aparecido. De repente, se encendió una luz brillante y la voz de su padre se oyó a través del micrófono. Queridos amigos, es un placer daros la bienvenida a la fiesta de cumpleaños de mi única y favorita hija. Se diría que James ya había volcado más de una copa de champán. Además, me gustaría presentaros a mi futuro yerno y anunciaros el compromiso de mi hija y David. Los invitados aplaudieron. Algunos incluso empezaron a silbar. Adriana estaba más emocionada que nunca. De repente, el desconocido con el que había estado bailando dio un paso hacia ella, le rodeó la cintura con el brazo y se puso a su lado. Amigos, continuó papá. También quiero informaros de que David es mi acompañante desde hoy. Por favor, queridos y bienvenidos. Una sonrisa de satisfacción no abandonó el rostro del nuevo novio. Era evidente que estaba satisfecho de sí mismo. Estaba disfrutando, y Adriana era la única entre la multitud de invitados que se sentía superflua. Miró al novio de soslayo. Suspiró más alto de lo que la etiqueta permitía. No era como se había imaginado que sería el novio, pensaba que tendría su edad o sería un poco mayor. Incluso pensó que se acostumbraría a él y que tal vez le caería bien. Al fin y al cabo, en la vida de algunas personas había ocurrido más de una vez.
Cristina intentaba asegurárselo todas las noches, contándole diversas historias de la vida de personas que conocía. Adriana, te llevarás bien. Antiguamente nadie preguntaba a nadie por el amor. Los padres de los novios se ponían de acuerdo, eso era todo. Y con los años la gente se convirtió en una verdadera familia. Me lo contó una mujer. Así era en los viejos tiempos. Ahora todo el mundo se casa por amor. ¿Y cómo puedes amar a un hombre que no conoces? ¿Y si no nos gustamos?, preguntó Adriana. Cristina. Bueno, ¿cómo no? No se puede encontrar una belleza así de día. Pero poco a poco, en el curso de tales discusiones, la propia Adriana empezó a prepararse para un desenlace favorable de la relación. Al fin y al cabo, si me da asco, mi padre no me obligará a casarme con él, pensó la muchacha. Y ahora, de pie junto a su prometido, que era 10 o tal vez 15 años mayor que ella, Adriana se encontraba completamente perdida. Alguien se acercó a felicitarla, pero ella no oyó nada en absoluto. El rostro de Isen volvió a su mente. Tan querido y amado. Y aquel novio estaba allí de pie, sonriendo con arrogancia, abrazándola como si fuera de su propiedad. La chica se zafó de su abrazo y se alejó de la multitud. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se sentó en el sofá del vestíbulo y dejó que las lágrimas fluyeran, asegurándose de que no hubiera nadie cerca. Lágrimas de felicidad. De repente oye una voz de mujer. Una morena guapa y delgada estaba a su lado con una copa de champán. Lo siento, yo. Adriana no encontraba qué decir. ¿Y qué se le puede decir a un desconocido? No te disculpes, no pasa nada. Betty. La desconocida extendió la mano y sonrió. Tengo una propuesta. ¿Por qué no nos traigo champán para celebrar que nos conocemos? Adriana asintió. ¿Por qué no? No le vendría mal relajarse y distraerse un poco ahora mismo. Sobre todo con Betty, que parecía una buena chica. Se sentaron en una mesa al fondo de la sala y charlaron despreocupadamente. Eres una buena chica, dijo Betty. Aunque, para ser sincera, me has parecido una arrogante sabelotodo, teniendo en cuenta quién es tu padre. Confesó la recién conocida. Adriana no encontró nada que decir, pero sonrió. Mi prometido me ha dejado hoy. ¿Te lo puedes creer? Acaba de decir que lo nuestro ha terminado y que se casa con otra. Betty hablaba con dolor en la voz. ¿Cómo ha podido? Eres tan guapa. Adriana intentó calmarla. Parece que el dinero lo decide todo en esta vida. Nadie necesita amor, replicó la muchacha con tristeza. Yo creo en el amor, y tú también. Seguro que se arrepiente y vuelve. Adriana no tuvo tiempo de terminar, pues se dio cuenta de que David y su padre se acercaban a su mesa. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Betty con brusquedad. Solo felicitaba a la novia. No te preocupes, ya me iba. Betty se levantó y se dirigió a la salida. ¿Qué derecho tienes a echar a mis invitados?, preguntó Adriana con severidad. Ella no estaba en la lista de invitados, no te preocupes querida, solo te estoy protegiendo de la socialización innecesaria. David sonrió, pero la sonrisa parecía forzada, más bien una mueca. Déjame decidir por mí misma qué comunicación quiero y cuál no. Adriana protestó bruscamente y, disculpándose, siguió a Betty. Por desgracia para ella, la chica ya había abandonado el restaurante. Durante el resto de la velada, Adriana trató de evitar a todo el mundo, incluido su padre. Quería volver a casa lo antes posible para ordenar sus ideas. Cuando por fin terminó la velada, Adriana se sintió aliviada al entrar en su habitación y sentarse en la cama, completamente agotada. No tenía sentido hablar con su padre esta noche, pero mañana la conversación tendría que tener lugar. Eso fue lo que decidió Adriana mientras se dormía. Al despertarse y sin esperar a desayunar, la muchacha se dirigió al estudio de su padre. Él ya estaba allí. Tenemos que hablar, empezó Adriana bruscamente. El padre miró a su hija desconcertado. Nunca le había hablado en ese tono. No quiero casarme con David. Por favor, házselo saber. El asunto de tu matrimonio está zanjado y no admite discusión.
repitió el padre de David por enésima vez. Es un joven muy prometedor. Seguro que te llevas bien con él. ¿Joven? Tiene por lo menos 10 años más que yo. Además, no me cae nada bien. Es arrogante y engreído. No quiero casarme con él, papá. Adriana no pudo evitar gritar. Basta ya. Ya te he dicho que mis finanzas están mal y que podríamos acabar en la calle. Así que me preocupa tu futuro. Lástima, papá, que por primera vez en mi vida tendré que ir en contra de tu voluntad. Yo también quiero amar y ser amada. ¿Has olvidado lo que es vivir con alguien a quien quieres? Adriana sabía que había tocado una fibra sensible. Su padre seguía sufriendo por la pérdida de su mujer y procuraba no abordar esos temas con nadie. De repente, su padre se hundió en una silla, bajó la cabeza y sollozó. Adriana estaba conmocionada por lo que ocurría, sin saber cómo comportarse. Siempre he querido a tu madre, la he adorado. Y, créeme, no he olvidado lo feliz que era. Dijo mi padre entre sollozos. Después de perderla, me concentré en el trabajo, intentando distraerme del dolor y el vacío que se habían instalado en mi corazón. Me lo jugué todo por mi éxito, pero últimamente las cosas han ido de mal en peor. Los competidores me han estado atizando, enviando diversas inspecciones. He tenido que suspender la producción. Los acreedores me reclaman deudas y no hay nada que pagar. David se ofreció a trabajar conmigo y ayudarme financieramente. Tiene grandes contactos en todas las estructuras y a cambio quería convertirse en mi yerno. Su padre la miró fijamente a los ojos. Por favor, hija mía, acepta. No le rompas el corazón a tu viejo. No sobreviviré a la pérdida de la empresa. Adriana salió en silencio del despacho. No había lágrimas, sus pensamientos estaban revueltos en su cabeza. Subió al estudio y se puso a pintar. Pintó furiosamente, sin parar ni un minuto, y no salió hasta la mañana siguiente. Cristina, preocupada, ya la estaba esperando. Adriana, ¿qué te pasa? Todo va bien. Respondió secamente la chica. Dile a mi padre que estoy de acuerdo. Que empiece a preparar la boda. Cuando la puerta se cerró detrás de Cristina, Adriana habló en voz alta, mirando la foto de su madre. Haré lo que él quiera por ti, mamá, no quiero que sufra. Y el hecho de que me haya convertido en moneda de cambio, que quede en su conciencia. Desde ese día, a Adriana no le importó lo que pasara después. Y los días pasaron de un día para otro en el ajetreo de la boda. Las interminables pruebas del vestido de novia y otros preparativos no causaron ningún interés a Adriana. Vio a David 2 veces más, cuando vino a ver a su padre, y aún así solo de pasada. No parecía sentir ninguna ternura ni interés por la novia. El día de la boda, Adriana estaba de pie con su precioso vestido de novia, intentando controlar las lágrimas. Multitud de invitados se turnaban para felicitar y desear felicidad y amor a los jóvenes. La novia estaba sumida en sus propios pensamientos y apenas escuchaba nada. Las náuseas y los mareos que se producían periódicamente no daban tregua. El caso es que 2 semanas antes de la celebración prevista, Adriana se enteró de que estaba embarazada. Esta noticia al principio le causó un horror salvaje, y luego se dio cuenta de que así encontraría el sentido de la vida. Y el bebé sería su salvación de la soledad. No había duda de que Isen era el padre, ya que Adriana no estaba unida a nadie más. Este hecho la alegraba y la asustaba a la vez. Por un lado, el niño formaría parte de su hombre favorito, y Adriana no quería tener hijos de su marido, al que no quería. Pero, ¿qué pensaría David? Al fin y al cabo, seguro que se enteraría. Adriana intentó no pensar en eso por el momento. La ausencia de tía Nancy en la fiesta era preocupante, porque lo que más deseaba era verla. Pero ni su padre ni Cristina podían explicarle por qué la tía no estaba en la lista de invitados. Su teléfono permanecía en silencio durante todos los intentos de Adriana por llamarla. El novio estaba más en contacto con los invitados que con la novia. Solo de vez en cuando, bajo gritos de amargura, la acercaba bruscamente para darle un beso. Cuando terminó la celebración, tuvo que volver sola a casa. Por supuesto,
El coche con chofer la esperaba cerca del restaurante, como no podía ser de otra manera, dada la situación económica del recién casado. Por desgracia, al final de la velada se emborrachó tanto que se quedó dormido en el sofá del vestíbulo del restaurante. Adriana no podía alegrarse de tener que pasar la noche sola. Pero, para su sorpresa, David, que apareció al día siguiente, no mostró ningún interés por ella. Al contrario, se fue deliberadamente a dormir a otra habitación. Dejó caer su saludo por el camino, pero no volvió a dirigirle la palabra. Adriana no entendía cómo debía reaccionar ante algo así. Por un lado, no quería una relación estrecha con su marido, pero por otro se preguntaba por qué él se había esforzado tanto en convertirla en su esposa, si ahora era como si no se fijara en ella o incluso la ignorara. Eran más preguntas que respuestas. Así que tras unos días de tenso silencio, Adriana decidió hablar con su marido, cosa de la que luego se arrepintió. Al despertarse antes que David, Adriana se apresuró a la cocina y le preparó café. Después de prepararse un sencillo desayuno, se sirvió té y esperó a su marido. David bajó las escaleras y captó la mirada interrogante de Adriana. No hacía falta que te esforzaras, nunca desayuno en casa. Dicho esto, cogió la taza de café que le había preparado y la vertió desafiante en el fregadero. ¿Qué ocurre? Quizá quieras explicármelo. ¿Me estás evitando? No entiendo nada. Adriana intentó hablar con calma para no delatar su excitación. No llenes tu hermosa cabeza de cosas innecesarias, querida, ingenuamente, dijo David. Y no te hagas ilusiones con mi gran amor. Solo eres una buena inversión de mi capital. Dicho esto, el hombre dio media vuelta y salió. Adriana se sintió como pegada a la silla. Había pensado que si no se enamoraba, seguramente podría ser una buena amiga de su marido, pero ahora... Durante los días siguientes Adriana apenas salió de su habitación. Las náuseas constantes y los ataques de mareo no le daban descanso, y cada trozo de comida que comía, le pedía salir. Así que intentó tumbarse más, enviando de vez en cuando a la criada a por té o leche. Aún no había ido al médico, pero estaba decidida a hacerlo cuando se sintiera mejor. Pero todo se decidió por casualidad. Una noche, sin esperar a la criada, decidió bajar a la cocina a tomar el té. No cruzó el umbral del comedor, pero se sintió mal y se desmayó. Al oír el ruido llegaron la criada y David, que acababa de regresar del trabajo. Adriana se despertó en su habitación. Junto a ella estaban David y un hombre con bata blanca. ¿Estás despierta, cariño?, dijo el médico cariñosamente. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó. No mucho, respondió Adriana con impaciencia y se dio la vuelta. Bueno, ya está todo claro. Enhorabuena, David, tu mujer pronto te dará un heredero. El médico anunció la noticia con alegría. Muy interesante, dijo David pensativo. Gracias, doctor. Creo que debería irse ya. Me gustaría estar a solas con mi mujer, le dijo al doctor en un tono que no requería objeción. Un momento después estaban solos. Adriana contuvo la respiración, esperando acusaciones y posiblemente el divorcio. Descanse. No te molestaré. Mañana irás con el chofer y te registrarás en la clínica prenatal. Y tampoco olvides que ahora necesitas comer una comida completa y estar más a menudo al aire libre. Y besó a su mujer en la mejilla por primera vez. David salió. Los pensamientos se agolpaban en la cabeza de Adriana. Las acciones de David no encajaban con su última conversación. El hecho de que el niño no era suyo estaba claro para todos, pero él no dejaba que se notara. E incluso cuando salió el médico, no cambió de táctica. Al día siguiente, Adriana fue al médico para registrar su embarazo. La fecha prevista para el parto era de casi 3 meses. Hacía exactamente ese tiempo que no veía a Eisen. Intentó no pensar en él, porque le traía lágrimas y preocupaciones, y no podía ponerse nerviosa. Se sumergió en la espera del bebé. Adriana casi intentaba no prestar atención al extraño comportamiento de su marido, y había cosas extrañas. Ahora él controlaba todos sus movimientos. No podía ir a ninguna parte sin chofer, y solo cuando iba a casa de su padre podía alejarse de los ojos que siempre la observaban. A Adriana le faltaba compañía.
Por eso, cuando encontró una nota con el número de teléfono de Betty en el bolsillo de su abrigo, se alegró mucho y marcó inmediatamente. Betty, soy Adriana. ¿Te acuerdas de mi fiesta de cumpleaños? Claro que me acuerdo. Betty contestó rápidamente. ¿Qué tal estás? ¿Te gustaría quedar? Me encantaría, respondió Adriana. Las chicas acordaron encontrarse en el parque por la tarde. El encuentro fue de maravilla. Las chicas hablaron mucho de todo. A Adriana le pareció incluso que se conocían desde hacía años. ¿Cómo te fue, casada?, preguntó Betty tímidamente. Suspirando pesadamente, Adriana contestó: no lo sé. Somos desconocidos. No hablamos mucho. Solo sobre el embarazo. Pero no puedo evitarlo, se lo prometí a mi padre. Adriana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿No te casaste por amor? Cualquier chica estaría feliz de ser la esposa de David. Tal vez, pero yo no. Lo vi por primera vez el día del compromiso, y mi padre ya se había decidido por mí. Y aunque mi corazón pertenece a otro hombre, no puedo traicionar a mi padre. Es importante para él. Y él es la única familia que tengo. Respondió Adriana con tristeza. Betty guardó silencio. Durante el resto del paseo estuvo muy pensativa y taciturna. Pero, al despedirse, las chicas acordaron volver a verse en un par de días. A la mañana siguiente Adriana tuvo una desagradable conversación con su marido. ¿Con quién te reuniste ayer?, le preguntó. En cuanto Adriana bajó a desayunar. Con una amiga. ¿Y eso qué importa? ¿O es que ya no puedo hacerlo? Adriana miró a David a los ojos. Su mirada punzante la incomodó. Este es el trato. Te prohíbo que la veas, ¿está claro?, preguntó él, elevando el tono. ¿Qué derecho tienes a adueñarte de mi vida?, gritó Adriana, incapaz de contener las lágrimas. No soy de tu propiedad, David. Te equivocas, querida. Y pronto lo descubrirás. La sonrisa altiva de su marido era como una mueca. Adriana se levantó en silencio y se fue a su habitación, enjugándose las lágrimas. A la noche siguiente decidió hablar seriamente con su padre. No podía seguir así. Entró en el despacho de su padre y empezó por lo más importante. Padre, no puedo seguir así. Quiero el divorcio. Al oír sus palabras, su padre se puso muy pálido. ¿Estás loca, hija? ¿Cómo se te ocurre algo así? Imagínate, podría. No puedo seguir viviendo con David, así que, por favor, resuelve tus asuntos, después pediré el divorcio. A Adriana le costó mucho trabajo y valor hablar así a su padre. En el fondo sentía una pena insana por él, pero no menos por ella misma. De acuerdo. Respondió por fin su padre. Pero necesito unos meses para arreglar las cosas. Después de todo, tu marido tiene la mitad de las acciones de mi empresa. Ten paciencia durante un tiempo y luego haz lo que quieras. Padre saludó y se marchó en silencio. Nunca bajó a cenar. En vano le esperaban con Cristina. Últimamente no me gusta James, bebe mucho, fuma mucho y duerme poco. Debe estar muy mal. Una mujer compartió sus preocupaciones. Es extraño, pero me dijo que las cosas mejoraron después de la boda. Adriana se quedó pensativa. Al día siguiente, Adriana llamó a Betty para concertar una cita. Pero ella se negó, alegando enfermedad. A la chica le temblaba la voz. Adriana se alarmó, así que decidió visitar a su amiga, tomando todas las precauciones, porque ahora no podía estar enferma. El chofer la llevó a casa de su padre, y desde allí, saliendo por otra entrada, Adriana tomó un taxi hasta la casa de su amiga. La aparición de su amiga sorprendió a Adriana. ¿Quién le ha hecho esto?, señaló el enorme moratón y los hematomas de su mejilla. Betty. No importa. De todas formas, no lo conoces. Betty le hizo un gesto con la mano y fue a poner la tetera, dejando claro que no quería hablar del tema. Adriana no presionó a su amiga. Cuando quiera, te lo dirá, pensó. Había cosas de hombres en el piso, aunque Betty dijo que vivía sola.
Después de charlar un rato, Adriana dejó a su amiga y condujo hasta su casa. No podía llegar tarde o David sospecharía que mentía. Últimamente le tenía francamente miedo. Claro que él no le había hecho nada malo. Todavía no. Pero a veces la forma en que la miraba o hablaba en un tono que le producía escalofríos. Así que Adriana decidió no enfadar a su marido. Por la noche, David le dijo que su primo y su prometida vendrían a visitarlos el otro día. Por favor, prepáralo todo para su llegada. Le dijo con severidad. Todo debe ser digno. Espero que me entiendas. Adriana asintió con la cabeza. Seleccionando un atuendo para los invitados, Adriana se puso un vestido azul suave del color de sus ojos, un poco suelto. Aunque era difícil no notar la barriga que crecía día a día. Por orden de Adriana, los criados habían preparado una cena festiva a base de aves de corral y numerosos aperitivos. Mientras se dirigía a la mesa, Adriana oyó voces procedentes del salón. Al parecer, David había llegado al mismo tiempo que los invitados, porque su voz era la más audible. Por un momento, Adriana se quedó paralizada. Una de las voces le resultaba muy familiar. El corazón le latía frenéticamente, las piernas se le pusieron de algodón. La muchacha no podía moverse de su asiento. Te presento a mi querido hermano, mi esposa Adriana. La presentó David. Isen se plantó delante de ella, tan asombrado como ella, y le tendió la mano. Encantado de conocerte, Isen. Le dijo. Detrás de él estaba Lisa, sonriendo irónicamente. Por un momento Adriana pensó que iba a desmayarse. Al notar la palidez de su rostro, Isen preguntó. ¿Te encuentras bien? No tienes buen aspecto. No te preocupes, hermano, es que mi mujer está embarazada y estoy a punto de tener un heredero. David se echó a reír. Enhorabuena, replicó Isen en voz baja. Bueno, vamos a la mesa. Invitó el dueño de la casa. En la mesa Isen se encontraba frente a Adriana y no le quitaba ojo. Lisa estaba enfadada e intentó distraer a su prometido. Siento, David, no haber podido ir a tu boda. Isen está literalmente obsesionado con sus estudios y, después de que lo invitaran a trabajar en el centro del corazón, no lo veo por casa. Lisa abrazó desafiante a Isen, mirando a una pálida Adriana. Espero que definitivamente vengas a nuestra boda. ¿Será pronto?, preguntó David. Aún no hemos decidido nada. Así que es demasiado pronto para hablar de ello. Interrumpió Isen. Adriana guardó silencio. Era obvio que estaba dolida por esas palabras. Cuando llegó la hora de la comida caliente, David gritó de repente. ¿Quién crees que se va a comer esta basura? Se volvió hacia su mujer, señalando el pavo prohibido. Creía que le gustaría a todo el mundo. Respondió Adriana confundida. La próxima vez, antes de pensar con tu cerebro de pollo, consulta a tu marido. David no podía parar. Al parecer, las bebidas fuertes ya estaban haciendo su trabajo. No veo cuál es el problema. Le tengo mucho respeto al pavo. Isen defendió a Adriana. No lo hagas. Susurró ella, mirándolo. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Se levantó de la mesa y se fue rápidamente a su habitación. ¿Por qué tratas así a tu mujer, y encima embarazada? ¿No te ha cambiado nada el tiempo?, preguntó Isen. Se lo merecía. Además, no necesito consejeros. Respondió David con brusquedad. Estoy de acuerdo con David. ¿Por qué servir algo que no le gusta a tu marido?, intervino Lisa. Cállate de una vez. Ya has dicho bastante por hoy. Isen miró a Lisa con irritación. Muy bien, ¿por qué has venido? Supongo que no ha sido por el gran afecto que sientes por tu primo. Preguntó David. Y los hombres salieron a la veranda para continuar su conversación en privado. Adriana lloraba en su habitación. Los sentimientos que la embargaban estallaban ahora. Se dio cuenta de que aún amaba a Isen. Eso hizo que el dolor pareciera aún peor. Esa tarde Isen y Lisa se quedaron a dormir. Adriana se dio cuenta cuando sorprendió a Isen tomando una taza de café en la cocina a primera hora de la mañana.
Hola, ¿nos acompañas?, preguntó Isen. No, gracias. Creo que deberías esperar a tu prometida y yo tomaré el té en mi habitación, respondió Adriana. ¿Tu habitación? ¿David y tú vivís en habitaciones separadas? Lo siento, pero no creo que sea asunto tuyo. Adriana hizo una mueca de desprecio y, cogiendo la taza de té que había preparado, quiso dar media vuelta y marcharse. Sintió que Isen la agarraba del brazo. Creo que tenemos que hablar. Adriana lo miró en silencio a los ojos, en los que se ahogaba por momentos. Se dio cuenta de que la conversación era inevitable, pero intentó retrasarla. ¿De qué hay que hablar? ¿De cómo apostaste con tus amigos que podrías llevarme fácilmente a la cama? ¿O quizá quieras contarme cuánto tiempo te reíste de mí después de que ocurriera? A Adriana le temblaba la voz, y los ojos se le llenaron de lágrimas. ¿Qué discusión? ¿Qué estupidez? Me quedé de piedra cuando te fuiste sin despedirte siquiera. Corrí a ver a tu tía, pero me pidió que te dejara en paz. Le supliqué tu dirección, pero se mantuvo inflexible. Intenté encontrarte, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía tu apellido. Isen se quedó callado. No te creo. Y menos ahora que ya no importa. Adriana suspiró. Ahora ya no lo amas y estás infelizmente casada, ¿no? Eso no es asunto tuyo. Ya tomaste tu decisión entonces. Adriana le soltó la mano y corrió escaleras arriba. Le palpitaban las sienes y el corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir literalmente del pecho. La chica marcó el número de Betty y le contó todo. ¿Qué piensas hacer?, le preguntó su amiga. No lo sé, exclamó Adriana. Yo no sé nada. ¿Deberías decirle que tu bebé es suyo? Hacía tiempo que Betty estaba al tanto de aquel secreto. Al fin y al cabo, últimamente era la única persona con la que Adriana podía compartirlo. La chica siempre había simpatizado sinceramente con su amiga y era consciente de la extraña relación entre ella y su marido. Tenía una boda próximamente. ¿Por qué iba a querer saberlo? Tal vez Lisa pronto le daría hijos propios. Adriana respondió con tristeza. No te preocupes, ya se nos ocurrirá algo. Además, tu padre ha prometido arreglar las cosas y conceder el divorcio. Lo más importante es que dejes de estar nerviosa. En tu estado, es peligroso para el bebé. Hablar con su amiga tranquilizó un poco a Adriana. Ese día decidió no bajar. Y al día siguiente no hubo más invitados. El tiempo pasaba, pero el padre aún no podía arreglar las cosas. El embarazo estaba llegando a su conclusión lógica, por lo que Adriana estaba muy preocupada. No había vuelto a ver a Isen, aunque él había conseguido darle su tarjeta con sus contactos a través de la criada. David la miraba como si no fuera nada en el mejor de los casos. Y a veces estallaba, metiéndose con ella por cualquier nimiedad. En la fecha prevista, Adriana dio a luz a una preciosa niña y la llamó Emily, como su madre. Cuando la miró, se quedó asombrada. La niña era una copia exacta de su padre, incluso el lunar de la mejilla izquierda lo había heredado de él. La recogieron en la maternidad un chofer enviado por su marido y Cristina y Betty. La primera noche en casa hubo un escándalo. David llegó borracho del trabajo y enseguida culpó a su mujer. ¿Qué mujer más inútil eres? Ni siquiera puedes dar a luz a un hijo. Yo quería un hijo, un heredero. ¿Y qué es esto? Señaló la cuna donde el bebé dormía tranquilamente. ¿De qué estás hablando, David? Sabías que no era tu hijo desde el principio, pero fingiste que no lo era. ¿De qué heredero estás hablando? Sí, no puedo tener hijos, ¿sabes? Y contaba con este bebé. Quiero decir, nació dentro del matrimonio, lo que significa que nadie cuestionaría nuestra paternidad. ¿La niña no entraba en mis planes?, gritó. No te preocupes. Pronto volveremos a casa y no tendrás que soportar nuestra presencia, replicó Adriana, lo más tranquila posible. David se rió y empujó a Adriana contra la pared. Te equivocas. Siseó. No tienes a dónde volver. Todo lo que tiene tu padre está en mis manos. Lo tengo bien atado.
no dirá una palabra contra mí. Así que, a menos que quieras que lo eche a la calle en calzoncillos, a ti y a tu bebé. De todos modos, mi querida esposa, te aconsejo que lo pienses detenidamente. ¿A qué viene todo esto?, preguntó ella, casi sin respirar. Llegará el momento y lo sabrás todo. Ten paciencia, querida. Pero te advierto que no seas tonta, de lo contrario papá o la enfermera podrían resultar heridos, y tal vez incluso nuestra hija. David se echó a reír a carcajadas. El bebé lloró, Adriana se apresuró a consolar a la niña. Adriana se quedó de piedra. Se dio cuenta de que David no era normal y ahora le tenía aún más miedo. Solo había podido llamar a su padre una vez. En la conversación se dio cuenta de que no iba a recibir su apoyo. Era evidente que no era el mismo, que le decía entre dientes que la aguantara un poco más. David había organizado una fiesta para celebrar el nacimiento del bebé. Todos sus amigos y Isen y Lisa estaban invitados. La fiesta tuvo lugar en el salón de la planta baja, por lo que Adriana prefirió no bajar con los invitados, por miedo a dejar solo al bebé ni un minuto. De repente llamaron a la puerta. Era Isen. ¿Me permite?, preguntó tímidamente. Adriana asintió en silencio. Isen se acercó a la cuna y miró al bebé. Es tan mona. Nunca había visto bebés tan bonitos. Sonrió. A Adriana se le encogió el corazón al ver la ternura con que Isen miraba a su hija. Ojalá no se hubiera dado cuenta del parecido. Se repitió Adriana para sus adentros. La niña lloró e inmediatamente la cogió en brazos. La maternidad te sienta bien, estás aún más guapa, dijo Isen cariñosamente. Adriana apenas podía contenerse para no lanzarse a su cuello y decirle lo que sentía y quién era él para su hija. Pero de repente, casi en la misma puerta, sonó la voz de Lisa, que buscaba a Isen. Tienes que irte, dijo Adriana con tristeza. Espero volver a verte. Al menos, eso me gustaría mucho. Dijo Isen en voz baja y se marchó. 15 días después, la niña cayó enferma. Tenía fiebre. No había otros síntomas. No paraba de gritar y los antitérmicos eran casi ineficaces. Llama a un médico, por favor. Le pidió Adriana a su marido. No hay por qué preocuparse, es solo un resfriado, le aseguró David. Por favor, el niño no está bien. No lo ve, suplicó ella. No pasa nada. El médico vendrá mañana. David respondió con indiferencia. Durante toda la tarde la niña estuvo de mal humor. Al anochecer, Adriana se dio cuenta de que el asunto era mucho más grave de lo que había pensado. Los labios de la niña se estaban poniendo azules y un ataque de asfixia provocó el horror de su madre. Sin saber qué hacer, Adriana marcó el número de Isen que figuraba en su tarjeta de visita. Isen, por favor, ayúdame. Mi hija se muere. Gritó Adriana al teléfono. Enseguida voy, llama a una ambulancia. Deprisa, por favor. Adriana no encontraba dónde ir. Se apresuró a recoger las cosas necesarias para ella y su bebé y bajó corriendo las escaleras con su hija en brazos para esperar a la ambulancia. Isen llegó al mismo tiempo que la ambulancia y ordenó que llevaran a la niña al centro cardíaco donde trabajaba. David no acudió al ruido. Al parecer, estaba profundamente dormido después de tomarse otra copa. ¿Qué le pasa al bebé?, le preguntó a Isen cuando él y el profesor salieron de la habitación. La situación es complicada. La niña tiene un defecto cardíaco. ¿Alguno de sus parientes tuvo una afección similar?, preguntó el profesor. Sí, mi madre. Respondió Adriana con los labios temblorosos. La niña necesita una operación urgente. ¿Da su consentimiento? Sí, por supuesto. Entonces tenemos que firmar los documentos necesarios y empezar los preparativos, declaró el profesor. En ese momento sonó el teléfono en el bolsillo de Adriana. ¿Cómo te atreves a irte con el niño sin que yo lo sepa?, gritó el marido al auricular. Mi hija necesita ayuda, y yo, como madre, haré todo lo posible para ello. No volveremos a tu casa. ¿Pediré el divorcio yo misma? Adriana dijo lo que quería decir desde hacía mucho tiempo. ¿Qué has dicho?
¿Divorcio? Hay una cosa que no has considerado, querida. Según los papeles, yo soy el padre del niño. Y con mis contactos, podría quitártela fácilmente. No puedes hacer eso. Adriana palideció al darse cuenta de la trampa en la que se estaba metiendo. Te equivocas. Por eso te conviene volver. Por lo demás, ya verás. Dijo David y desconectó. Aferrada al teléfono, Adriana sintió un zumbido en los oídos y se le oscurecieron los ojos. Isen levantó a la mujer desmayada y la llevó a su despacho. Adriana se despertó y sintió un olor acre. Necesito tu ayuda. En tono suplicante, inició la conversación. Isen asintió en silencio. Tenemos que registrar a Emily con un nombre falso, o nos encontrará. Isen no hizo más preguntas, pero en menos de una hora ya tenía la tarjeta de la niña con los datos personales modificados. Adriana se quedó con su hija todo el tiempo que estuvo preparándose para la operación, solo salía para lavarse o comer. Isen también estaba siempre allí. Sabía que David buscaba a su mujer por toda la ciudad, pero no se lo dijo a Adriana. Lo más importante ahora era el resultado de la operación. La niña había sido operada por uno de los mejores cardiólogos de la ciudad, y Isen había asistido. Las pocas horas que Emily estuvo en el quirófano a Adriana le parecieron una eternidad. Y solo cuando Isen le informó de que lo peor había pasado y la operación había sido un éxito, Adriana pudo expirar. Lloró, arrojándose a los brazos de Isen. «Emily, ¿no es mi hija?», le preguntó a una Adriana sollozante, acariciándole suavemente el pelo. Ella asintió. Y él la abrazó aún más fuerte. Más tarde, sentados en la cafetería del hospital, los jóvenes tomaban café y escuchaban la radio. De repente, la música se vio interrumpida por un boletín de noticias urgentes. Se informaba de un gran incendio en una de las casas de un asentamiento de élite de la ciudad. Adriana se horrorizó al oír la dirección de su padre. Su padre había muerto en el incendio, asfixiado y sin poder salir. Cristina resultó gravemente herida y estaba en el hospital. Adriana corrió a verla. La mujer le dijo que probablemente había sido un incendio provocado, porque las puertas de la casa estaban atrancadas desde fuera. Por eso no pudieron salir. También habló de una carta que había guardado para Adriana. La carta era de su tía. No lo jures, pero la abrí. Estaba quemada y la leí. Tu tía había estado enferma últimamente, pero su alma seguía añorándote. Quería verte. Llamó muchas veces. Solo James le prohibió verte. Le dijo que no se metiera con tu cabeza. Así que te envió una carta con dolor. Nadie más que yo la vio. Te legó una casa en el pueblo. Te pidió que no la abandonaras. La firmó al final. Espero que encuentres la verdadera felicidad en tus raíces. Cristina guardó silencio y cerró los ojos. Adriana lloraba en silencio. De repente vio por la ventana el coche de David en el aparcamiento. Corrió por el pasillo, buscando una salida de emergencia, porque Isen la estaba esperando en el coche. «Rápido que me ha encontrado», gritó Adriana. Y el coche empezó a silbar. El retrovisor mostraba que el jeep de David lo seguía. «Dios no nos perdonará. Date prisa, Isen, por favor», rezó. David los estaba alcanzando. Un salto más y podría haber bloqueado su camino. Pero el destino quiso que hubiera un zorro en el carril contrario y el coche de David chocó contra él a toda velocidad. Isen y Adriana estaban en urgencias. «Quiere veros», anunció la enfermera. Adriana no se atrevió a entrar en la habitación donde yacía David. Ahora tenía un aspecto patético. Había tubos por todas partes, pero estaba consciente. «Lo único que lamento es no haber terminado lo que empecé». Siseó. «¿Por qué me odias tanto? ¿Qué te estoy haciendo?» «Porque eras su hija y tenías que sufrir. Como yo, conoció a mi madre una vez antes de que tú nacieras. Yo era un niño pequeño entonces, él me domesticó, yo lo adoraba. Y mamá también. Luego conoció a tu madre y fácilmente nos echó de su vida. Mamá no pudo soportarlo y empezó a beber. Fui criado por parientes.
Todo este tiempo estuve tramando un plan de venganza y siguiendo su vida. Tú naciste con una cuchara de oro en la boca, lo tenías todo, dinero, padres cariñosos. Yo no tuve nada, nada de nada, ¿sabes? David miró despectivamente a la sorprendida Adriana. Y entonces me puse una meta, triunfar, pisotear a tu familia, y casi lo consigo. Adriana no escuchó más, sino que salió silenciosamente de la habitación. David sobrevivió, pero quedó inválido, postrado en una silla de ruedas. Le cuidaba Betty, una amiga de Adriana. Resultó que ella estaba enamorada de él desde hacía mucho tiempo e incluso había salido con él. Al principio estaba terriblemente celosa de Adriana, pero después de conocerla mejor se encariñó con ella e intentó disuadir a David de sus tortuosos planes. Un mes después, Adriana y Isen llevaron a la niña del hospital a casa. Se dirigían a su nuevo hogar en el campo, la que uniría sus vidas para siempre. Estaban felices de volver a sus raíces.